A continuación, invitamos a subir al estrado a los siguientes panelistas que nos van a estar acompañando en esta última disertación. Por un lado, Guillermo Acosta, ministro de Economía y de la Gestión Pública de la provincia de Córdoba. Invitamos a subir a Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la Producción de la Nación y además graduado de esta casa de estudios. Invitamos a subir a Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también ex graduado de esta casa de estudios. Invitamos a subir a Maximiliano Puyaro, gobernador de la provincia de Santa Fe. Próximamente estaremos invitando a subir a Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos, quien está apenas demorado y se va a estar sumando también en breves minutos, también graduado de nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias. Por último, va a estar moderando y a cargo de este panel Luciana Vázquez, columnista política del diario La Nación y además la conductora del programa La Repregunta. Se suma en este momento Rogelio. Te habíamos presentado brevemente. Muchísimas gracias. Bueno, arrancamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores, a Andrés López, a Juan Carlos Arlac, por realmente haberme invitado a moderar esta mesa en particular, donde todas las teorizaciones, todos los datos, todas las curvas estadísticas, todas las precisiones, todas las proyecciones, todo el saber que una universidad como la Universidad de Buenos Aires construye sobre muchos temas, pero particularmente sobre las posibilidades de desarrollo productivo de la Argentina, se convierten en realidad, o no se convierten en realidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos a hombres que tienen responsabilidades nacionales y federales, nacionales y provinciales, que tienen en sus manos algunos de los hilos y la capacidad de entretejer esos hilos para intensificar el perfil productivo de la Argentina. Así que es la mesa donde la abstracción se vuelve posibilidad. Vamos a ver cuán lejos está esa posibilidad. Así que muy agradecida realmente de estar aquí. Como periodista siempre hablar con los responsables de las políticas públicas y de sus visiones y de sus decisiones es una enorme oportunidad y me parece que para todos los ciudadanos es lo mismo. El paraguas de esta conversación que tiene que ver con las políticas de desarrollo productivo y de valor agregado quedó muy bien sintetizada en la presentación que hicieron Juan Carlos y Andrés, que yo, algunos de los presentes en el panel no estaban. Yo creo que puedo resumir en 3 hipótesis. La primera es que sin vaca muerta no se puede, pero con vaca muerta no alcanza. Como primera reflexión, primera conclusión muy grande. ¿Qué no alcanza? Un desarrollo exportador, del perfil exportador de la Argentina, que es el que permitiría mayor crecimiento, mayor expansión de la fuerza de trabajo y con salarios interesantes. La segunda hipótesis es que la atracción de ese perfil exportador está dado por el frente externo, es decir, por los mercados y los estándares que esos mercados ponen en el horizonte y a los que hay que alcanzar. Y la tercera hipótesis muy fuerte es que
los estados subnacionales, el Estado Nacional, tienen algo que hacer en términos de políticas productivas para lograr transformar los sectores en realmente productivos, para hacer esa transformación del desarrollo productivo. Ese es un poco el paraguas de, me parece, si no me corregirán aquí los organizadores, me parece que estuvo presente en toda la jornada y muy claramente en el trabajo de investigación que expusieron Alac y López. Entonces, yo quiero empezar preguntándoles distintas cuestiones a cada uno de ustedes que conectan con eso. Tengo aquí enfrente un gobernador de una provincia importante de la Argentina en términos productivos y también en términos de su peso demográfico electoral. Un gobernador tiene una responsabilidad enorme, llega al poder y tiene que tratar de generar empleo, generar condiciones de mejora de la vida de las personas en una provincia dada, en este caso Santa Fe. ¿Cuánto ve Puyaro en este caso? ¿Cuánto usted, el primer día que usted se sienta, tiene en cuenta que el perfil productivo de su provincia tiene que estar ligado necesariamente a un horizonte externo? ¿Cuán convencido está de eso? Bien, primero saludar a todos y a todas. Felicitar a la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Ciencias Económicas por poder generar estos ámbitos tan importantes para el debate público en la República Argentina, debate que a veces está ausente desde la perspectiva política, pero también desde la perspectiva técnica. Así que felicito a los organizadores por la iniciativa y ojalá que tengamos la oportunidad de poder estar en muchos paneles más de estas características, que podamos debatir el futuro de nuestro país. En nuestro caso, desde la provincia de Santa Fe, una provincia productiva por naturaleza, una provincia que representa el campo, pero también que tiene un complejo industrial pero muy importante, un entramado pyme de 7.000 pymes en la provincia de Santa Fe, que mira permanentemente al mercado externo, pero también que mira mucho al mercado interno y que apuesta al desarrollo productivo en cada una de las políticas públicas. Y que entiende, o que entendemos, que hoy gobernar en la República Argentina es generar empleo, es generar trabajo, es generar crecimiento económico. Y para eso tiene que estar, por supuesto, el mercado, pero tiene que estar el Estado pudiendo acompañar, fijándose y acompañando con políticas públicas que nos puedan dar una perspectiva de desarrollo en la provincia de Santa Fe y de qué manera nosotros podemos acompañar a todo ese entramado productivo que en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, tiene años ligados al campo, pero también ligados a todas esas pymes que nacieron prestándole servicios al campo y hoy muchas de las mismas se están exportando o están permanentemente buscando mercados internacionales para poder crecer. Desde ese lugar, las políticas públicas del gobierno provincial tienen que ver con una inversión permanente que se hace en el entramado productivo, que nos permita tener, por un lado, una mejor infraestructura, pero por otro lado, mejores niveles de competitividad para poder generar crecimiento económico y poder, desde ese lugar, poder hacer un aporte a que la Argentina pueda salir adelante. Podríamos mencionar las diferentes acciones que lleva adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe, desde grandes inversiones en logística, en desarrollo energético que estamos llevando adelante, o también cómo trabajamos sobre nuestra matriz impositiva para poder lograr que nuestras industrias y nuestro campo pueda ser más competitivo, o el acompañamiento al sistema educativo para que desde ese lugar, a través de la ciencia, de la tecnología, se pueda generar valor agregado y así desde ese punto hacer que nuestro sistema productivo sea más competitivo. Tengo un montón de preguntas, pero las voy a plantear después, una vez que escuchemos esta presentación inicial de cada uno de los entrevistados, que esperamos que sea más o menos de 3 minutos como acaba de suceder. En
Frigerio, pienso en Entre Ríos, 25-30% de la producción aviar de la Argentina, ¿no? Una cifra que tengo. Arroz, pollos, huevos, ¿no? La síntesis de un lugar común en relación a los sectores productivos de Entre Ríos. Un poco más. Muy sesgado, pero a propósito. Entonces digo, gobernador desembarca en una provincia y empieza a ver el mapa productivo. ¿Qué ve en la provincia de Entre Ríos y cuán presente está en el futuro que imagina productivo para Entre Ríos la exportación y el sector externo? Pero realmente, ¿cuán presente está? Bueno, de nuevo, para mí es un gusto estar acá. Esta es mi casa también, así que como es mi casa, estudié acá, voy a hablar coloquialmente y con mucha confianza. Gracias por invitarme, Pepe. La exportación o trabajar o intentar que la producción se pueda colocar externamente tiene una ventaja quizá más intangible, que es que te obliga a ser más competitivo, ¿no? Entonces el norte ese siempre tiene que estar, independientemente de que las condiciones del contexto puedan hacer que tengas una provincia con un nivel de exportación mayor o menor. Nosotros somos grandes productores de proteínas y tenemos niveles de exportación alto de lo que producimos, pero como te digo, me parece que más allá del número, de la cantidad de toneladas o de dólares que exportás, creo que detrás de las políticas productivas siempre tiene que estar la idea de tratar de captar más mercados externos, porque eso te pone la vara alta, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. Es difícil, te escuchaba hacer la introducción y algunas preguntas. En la Argentina a mí no me gusta hablar de las provincias, ¿no? Porque no existe algo como las provincias. Somos el país federal más heterogéneo del mundo. Podemos hablar por regiones, sí. Yo formo parte de la región centro con Maxi, con Córdoba. Y ahí sí vemos, respecto a lo que planteabas antes, que las políticas de las provincias son importantes, digamos, mueven el amperímetro, lo que hace o deja de hacer un gobernador en términos de alentar o desalentar al sector privado, al sector productivo, tiene peso, porque más o menos a igual condiciones de probablemente muy malas políticas macroeconómicas en los últimos 50 años, Santa Fe y Córdoba avanzaron más que Entre Ríos, ¿no? Gran parte de mi discurso electoral siempre fue que Entre Ríos deje de ser la hermana pobre de la región centro, porque yo sentía y siento que tenemos todas las chances de estar por lo menos a ese nivel en términos de desarrollo relativo. Y me parece que ahí sí hay incidencia clara de las políticas públicas de las provincias. Hay una variable que yo utilizo mucho, que es la cantidad de empleados públicos en relación a población económicamente activa. Nosotros tenemos mucho más empleo público en relación a la PEA, en relación a la cantidad total de habitantes que Santa Fe y que Córdoba, y eso no fue siempre así, ¿no? Y cuando empezamos a cargar de gente y de gasto corriente al Estado, nos fuimos alejando en términos de desarrollo relativo de las dos provincias hermanas. Y bueno, son caminos que hay que desandar, ¿no? Hay que volver a apostar al sector privado, hay que tener gobernadores que entiendan que no los eligieron para gobernar al sector público, los eligieron para gobernar, en mi caso, 1,5 millones de entrerrianos. Pero eso es un cambio cultural en la política. En general, los gobernadores le dedicaban 90% al Estado, 10% del tiempo, de la energía, al sector privado. Y así no fue, ¿no? Y lentamente estamos intentando cambiar esa historia y poner de benchmark, de objetivo a los mercados externos, es algo que nos levanta la vara. Y yo creo que todos los días los gobernadores nos tenemos que plantear objetivos ambiciosos para después intentar en el día a día alcanzarlos. Guillermo Acosta aquí, que es ministro de Economía y de Gestión Pública de la provincia de Córdoba, una provincia también, un peso específico enorme en muchos sentidos. Córdoba es zona núcleo, Córdoba es un complejo agroindustrial. ¿Cuánto se mira el exterior y qué es mirar el exterior y qué es mirar el sector exportador cuando se asume una responsabilidad como esta? Bueno, escuchaba a Maximiliano y a Rogelio, digo región centro, ya le va a tocar a Córdoba.
A ver, un dato para compartir. Digo, Córdoba pesa el 8% en la población, el 9% en el producto, pero el 12% en las exportaciones, ¿no? Con lo cual ahí ya hay algo, ya hay una vocación de la provincia por trabajar la exportación de sus productos, de sus bienes y servicios, ¿no? Y esto Córdoba lo abordó hace mucho tiempo, probablemente 20 años, con la creación del PRO Córdoba, que es un organismo público-privado y donde tiene un directorio que el presidente históricamente ha representado el sector privado y después tiene una composición de empresarios y de funcionarios provinciales, e incluso hay municipios que también tienen un peso importante en la exportación, que también tienen representación en esa mesa, ¿no? Entonces digo, creo que haber armado desde hace ya tantos años, digo, esta participación pública-privada en torno al diseño de la política pública vinculada a promocionar los productos y servicios en el exterior, bueno, ha sido realmente importante, ¿no? Y después vemos cómo no solamente para exportar bienes y servicios se puede trabajar desde la provincia. Digo, hay ejemplos, y la ciudad de Córdoba, la capital de la provincia, es un ejemplo claro, en donde en muy poco tiempo armó su propio organismo, que es Córdoba Acelera, es relativamente nuevo, es de agosto de 2022, lo impulsó Martín Yarlora cuando era intendente de la ciudad, y cómo también rápidamente armó ese directorio público-privado, cómo rápidamente puso en marcha iniciativas clústeres, y cómo en muy poco tiempo ya esas iniciativas clústeres están dando resultados en materias de exportación, fundamentalmente de servicios, ¿no? Digo, la provincia hace mucho vinculado a bienes, la ciudad hace mucho vinculado a servicios, y otra cosa interesante que puede mostrar Córdoba es cómo se puede trabajar, ¿no? Esa colaboración multinivel entre un gobierno provincial y los gobiernos municipales, integrándose en el diseño y en la aplicación de políticas de desarrollo productivo. Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, conocedor de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de esta ciudad durante 2 gestiones y corresponsable en gestiones anteriores. La Ciudad de Buenos Aires tiene esto que Juan Carlos describía como bienes diferenciales y servicios, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa en términos de bienes y servicios de exportación la Ciudad de Buenos Aires y cuán presente está esa mirada, ese horizonte en la gestión productiva de la ciudad? Bueno, primero también es una emoción estar acá de vuelta. Esta también es mi casa, estudié acá, pero además me gusta el doble venir a hablar de desarrollo. Es algo que en la Argentina se escucha poco, ¿no? Que trabajemos, que pensemos juntos cómo definir un modelo de desarrollo para la Argentina. Yo no tengo ninguna duda que es esencial para que nuestro país salga adelante. En la ciudad, obviamente, dadas las características, tiene mucho peso la exportación de servicios. Para mí la preocupación es que los productos diferenciados a nivel nacional no tienen hoy en volumen, representan el 25% y están estancados hace muchas décadas. Más cerca de tu boca, bien cerca. Ahí no tengo duda que para que la Argentina salga adelante tenemos que aumentar las exportaciones, pasa por ahí, en tus hipótesis iniciales. No mía. Bueno, las hipótesis iniciales es por ahí, es aumentando las exportaciones. La Argentina exporta el 15% del producto, Chile más del 30%, España el 35%, por donde lo miremos, pues un país muy cerrado. Y el otro objetivo es que sean productos cada vez más diferenciados. Queda claro en el artículo que escribieron Juan Carlos y Andrés este fin de semana que con vaca muerta no alcanza. Por más que dupliquemos las producciones y exportaciones de vaca muerta, va a ser siempre menor que la mayoría de los países que tienen o que basan su desarrollo en los productos primarios. No alcanza. Está muy bueno que se impulse. Es muy bueno vaca muerta porque nos va a destrabar uno de los grandes problemas recurrentes de la Argentina, que es que cuando empezamos a crecer nos quedamos sin dólares. Eso nos ha pasado, el famoso estrangulamiento de la balanza de pagos. Hay una oportunidad que eso no suceda y yo creo que tenemos otra gran oportunidad con el esfuerzo que ha hecho el gobierno por la estabilidad. Yo creo que es condición sine qua non, diríamos los economistas. Pero no es suficiente, no alcanza. Por eso es tan importante que discutamos esto, que definamos como Argentina su modelo de desarrollo y que lo sostengamos en el tiempo. O sea, venimos de un péndulo infernal de un lado al otro, donde cuantificamos el primer mercado, donde nos vamos a modelos, digamos, de un Estado exagerado y mal manejado. Digamos, hay algo más, hay otra idea, que es la que hoy prima en el mundo. Preguntábamos antes tu tercera hipótesis si el
Estado tiene un rol. Hoy en el mundo no se discute. En Estados Unidos se llama el New Industrial Policy. Lo vimos en este mismo salón hace un año a Rodri, uno de los economistas más prestigiosos del mundo, hablando justamente de eso. Hoy, de vuelta, desde políticas industriales por la cuidado del cambio climático, políticas industriales por cuestiones geopolíticas, políticas industriales por el desarrollo, es por ahí. Por eso insisto en la importancia de que discutamos esto hoy, que trabajemos en un modelo de desarrollo. De vuelta, en la ciudad de Buenos Aires es un caso muy particular dentro de Argentina porque no hay producción de bienes primarios. Obviamente el peso que tiene el servicio es enorme, pero como Estado le dimos un impulso adicional. Y doy un solo ejemplo de lo que es política productiva. Uno de los barrios más, si querés, postergados de la ciudad era Parque Patricios. Definimos un modelo, un distrito tecnológico, llevamos el subte, mejoramos el espacio público, pusimos una comisaría y generamos un incentivo en un perímetro del barrio para industrias tecnológicas. 400 empresas en un periodo de 5 o 6 años, 30.000 puestos de trabajo en un lugar que había cero. Digamos, la segunda oficina más grande del Mercado Libre está sobre la avenida Caseros, en la sede de Accenture con 3.000 y algo de puestos de trabajo, está a una cuadra también. Es un modelo de desarrollo impulsado por el Estado, donde obviamente el impulso a la inversión es privada, pero el Estado, de vuelta yendo a tus preguntas iniciales, tiene un rol en acompañar las instituciones. La Ciudad de Buenos Aires fue un ejemplo de eso. Bien, interesante primer pantallazo, posicionamiento de cada uno de los panelistas que tienen gestiones provinciales. Ahora hoy un secretario de Estado de la Nación, secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne. Y acá, Pablo, me interesa muy particularmente la concepción de qué es una gestión de la producción desde una gestión nacional que cuestiona muy seriamente esta idea de la planificación centralizada de la economía. Entonces, en esa concepción, ¿qué rol tiene la gestión de la producción o la coordinación de la gestión de la producción? Gracias por invitarme. Estoy un poco afónico. Acercar lo máximo posible el micrófono. Cambié el micrófono. Y acercarlo a la boca. Ahora, ahí mejor. Estoy un poco afónico por el cambio de hemisferio, perdón. La pregunta que nos hacemos es, en cuanto a la política productiva y demás, es que hay un público que queremos dejar. Pero eso me hago yo cuando me toca a mí gestionar y me toca gestionar. Es una visión que tal vez, en general, cuando uno está del otro lado, o siendo consultor, académico, o incluso cuando empieza la gestión, uno intenta, de la parte nacional, sobreestimar las capacidades estatales. Y yo creo que hay una sobreestimación brutal de las capacidades estatales. Yo te doy un ejemplo. Para ser el sistema más relevante de comercio exterior de Argentina, que sería una ventanilla única, hace 12 años que estamos. 12. Y el kirchnerismo, que es siempre un blanco en todo lo que es modernización y simplificación y transparencia, con lo cual es arrancar de cero. ¿Por qué? Porque el Estado no puede pagar los sueldos de los desarrollos de software, pero no podemos retenerlos, por X motivo. Tenemos una sobreestimación de la capacidad estatal. Estamos intentando solucionarlo con más inteligencia artificial, desregulando es una gran forma de evitar ese problema. O sea, exportes, por ejemplo, para exportar desde el centro de Córdoba, del centro de Santa Fe, tiene que venir un aduanero, lo tienes que ir a buscar, tienes que pagar el remis, viene, también. ¿Qué hicimos? Ya fuimos una cámara. Con el corralito, en vivo, el tipo le dice, exporta a tal hora, está, dice, está, graba y fíjate qué pasó. Sí, sale, entra. La regulación total. No está ni la persona. Si Dios quiere, el mercado destino mediante, con el SENASA lo podremos hacer. Pero es un camino que va a ir. ¿Qué bien público queremos nosotros dejar? Estabilidad. Lo dijo Horacio García, puede ser el mayor bien público. Crédito, mercados, estabilidad. Me acuerdo, otra vez acordaba Juanca, en un momento cuando preguntamos a los que producían zapatos, este tipo de zapatos en Argentina es muy productivo, no la zapatilla. El gran productor de calzado, cuando todos los calzados de pueblo, los que juegan fútbol se acuerdan de los fulbenses. Solo tiene fulbense que llovía y era un ladrillo. ¿Qué nos pedían? Estabilidad. Yo no sé cuánto va a estar el dólar, hoy estoy en góndola, mañana no. Sin estabilidad no se puede, no puede. Entonces, punto 1,
tenemos que dejar estabilidad. Punto 2, de regulación. Cuando entramos al gobierno, el 50% del comercio argentino era Canal Rojo. Canal Rojo es un tipo abriéndote el contenedor para ver si lo que vos declaraste es realmente lo declaraste y contándote cada una de las cosas. Un delirio, como todo lo que ha hecho el gobierno anterior. Y por último punto, integración. Tenemos que integrarnos. Sin integración es imposible que llegues. No podés competir con el vino de Chile, no podés competir con el oliva de España, no podés competir con los pollos de Brasil. Entonces, tenemos que volver a China inicio del año que viene para ver si los chinos nos dan, por ejemplo, la zonificación. Con estabilidad, por ejemplo, el mercado de pollo argentino pasa a ser chico, vamos a importar pollo a China, porque lo que amplía el galpón, integración y estabilidad y de regulación. Eso es lo que nosotros pensamos, es lo que podemos dejar nosotros como política pública. Empiezo entonces con la ronda de las preguntas y me quedo un minuto más con Pablo. Es una respuesta que tiene una conclusión tácita, que es una política productiva que no parece una política productiva tradicional, que es, por un lado, macroeconomía estable, reglas de juego, reglas de regular, reglas de juego que facilitan, desregulando, integración, que es casi una acción de Cancillería con un perfil como Kirchner. Pero de política productiva clásica, ¿poco? No, porque con Kirchner voy al lado en general, o con Berti al lado, o a China viajamos nosotros también, dependiendo del caso. Nosotros marcamos cuáles son en general los mercados que necesitamos. No es política productiva poco en eso. Los mercados los marca siempre economía. Cancillería no sabe de mercado. Cancillería no sabe de protocolos, los tenemos que sacar nosotros. Cancillería no sabe de regulación para que los 5 puntos que tenías en la aduana los podamos bajar y vos podés llegar. No. En general no, es de la mano. Porque ellos son los yerpas y nosotros vamos atrás con todo lo que implica. Es bastante diferente. Voy a volver después. Maximiliano, hiciste una aclaración cuando te pregunté el tema del horizonte de exportación en los mercados externos. Enseguida aclaraste que también el mercado interno. ¿Por qué pensar que aquello que se vuelve competitivo para el mercado externo, que tiene las máximas exigencias, estándares de exigencia, no es lo mismo que necesita el mercado interno? ¿No es peligroso establecer esa dicotomía? Bueno, a ver, entiendo que no. Y lo digo desde una provincia que tiene, como decía, el entramado industrial casi más importante de la República Argentina. Y eso es porque hemos mostrado la capacidad en momentos muy difíciles de la economía nacional, con muchos problemas también, a veces en la economía mundial, de mostrar que nuestro sistema productivo era competitivo. Pero es competitivo afuera y obviamente es competitivo adentro, porque ese entramado tiene que ver con una construcción en la provincia de Santa Fe de años, que tal vez le faltó acompañamiento por parte del Estado y tuvo un desarrollo privado muy pero muy importante, que tiene que ver con la expertise de mucha gente que a través del ingenio, pero también del fortalecimiento del sistema educativo, de la ciencia y de la tecnología, logró ubicar sus productos en el mundo en una economía, como decía Pablo, con muchas dificultades y sin estabilidad. Entonces, indudablemente, si nosotros somos competitivos en el mercado externo, también lo vamos a hacer en el mercado interno, porque a veces te da mayores niveles de estabilidad el mercado interno. Pero el desafío que tenemos nosotros en particular como provincia, es por supuesto sostener el mercado interno, consolidar el mercado externo, pero ir a buscar nuevos mercados. Y para eso todo tiene que funcionar como una sinfónica. El Estado tiene que hacer su parte y el sector privado tiene que hacer su parte. Y desde ese lugar nosotros es lo que intentamos hacer como gobierno o como Estado en la provincia de Santa Fe. Hacerle las cosas más fáciles al sector privado para que el sector privado pueda ser más competitivo y colocar los productos. Y así desde ese lugar se puede generar mayores niveles de productividad.
¿Qué es lo que necesitamos? Rogelio, sé que tenés que irte más temprano, entonces quiero aprovechar tu presencia. Llega tarde y se va temprano. Sí. Agárrenlo a la salida. Acá. Rogelio, subrayaste... Presente el carnaval de Gualeguaychú. Está muy bien. Producto de exportaciones. Subrayaste mucho el perfil exportador. Ahora, a la hora de imaginar cuáles son esos sectores, ¿en qué está pensando la gestión en este momento? ¿Cuáles son esos sectores que todavía no están listos para exportar, pero que pueden ser el futuro de Entre Ríos para pesar, sobre todo, más todavía en el perfil exportador? Para mí, sin duda, la economía del conocimiento. Estamos trabajando muy fuerte en eso. Pero déjame meterme en el debate que me parece súper rico. ¿Cuál? De las políticas industriales o del desarrollo productivo, de lo que hablaba Pablo recién. Hay que preguntarle a un productor lo que necesita, ¿no? Porque si vos hablas con un productor industrial, rural, de servicios, y le decís, si yo te garantizo la inflación del Paraguay, te garantizo un sistema impositivo sin retenciones a las exportaciones, sin impuesto al cheque, sin impuesto país, estas cosas que inventamos, sin ingresos brutos y sello. Te garantizo que a partir de esa estabilidad vas a tener crédito con el que convive la gran mayoría de los países del mundo, salvo el nuestro, y que de esa manera vas a empezar lentamente a incrementar la participación del mercado de capitales dentro de tu producto. Te garantizo relaciones con el mundo más o menos estables con los pares, ¿no? En este caso serían las democracias occidentales del mundo, para exportar, importar, pero sobre todo para recibir inversión. Yo no sé cuánto te demandan políticas industriales clásicas como las que vos planteabas. Probablemente las reclamo. Pero si a mí el gobierno nacional me garantiza todo eso, y yo no tengo mucho más para pedir. La verdad que le diría al gobierno, a cualquier gobierno nacional, déjame que yo del otro me ocupo. Por ejemplo, de pelear contra las asimetrías de información que hay en los distintos sectores. Yo, por ejemplo, del sector avícola, que tengo el sector más competitivo de la Argentina, me di cuenta que cada vez que entraba en una granja que no había nada más que los pollos de Terreal. Ni nada más, ni ninguna otra cosa. Todo era de otras provincias, de Córdoba y de Santa Fe mucho. Entonces, lo junté a los productores avícolas con los productores metalmecánicos de la provincia y de otros insumos para ese sector, para que se conociera, porque no se conocía, no sabían que a 50 kilómetros había alguien que les producía con probablemente la misma calidad esos insumos que compraban en otro lado. Bueno, ahí hay un rol del Estado. Nosotros teníamos un edificio público, los cimientos de un edificio público hace 22 meses cuando asumí, en el mejor lugar de Paraná, que me decían que iba a ser para empleo público. Yo dije, no, esto no va a ser así. Y hoy es probablemente el centro de innovación, tecnología y economía del conocimiento más moderno de la Argentina. Hoy lo inauguramos hace un mes. Bueno, ahí el Estado tiene una participación porque ahí adentro van a convivir todos los emprendedores y grandes empresas de la Argentina de la economía del conocimiento, que en ese clúster, en ese mundo seguramente van a tener muchas más chances de mejorar la competitividad y de idear mejores cosas. Y ahí el Estado tiene una participación. Pero para mí la participación mayor, en el caso mío, si el gobierno nacional hiciera todas esas cosas con las que soñamos todos los que estamos acá, es hacer también lo propio internamente. Nosotros eliminamos, no sé si acá hay algún productor ganadero, pero no hay cosa más difícil que hacer transitar la ganadería por la Argentina. Tenés que tener varios documentos. Nosotros hicimos el documento único de tránsito. Y todos te aplauden. Y la verdad que era bastante simple hacerlo, ¿no? Era una gran política de la producción, pero es de regulación. Y de eso todavía tengo un montón de cosas para hacer. Eliminé 100 tasas, pero de esas representan el 50%, o sea, tengo que eliminar muchas más todavía. Bajamos impuestos, tengo que bajar mucho más. Y me parece que con eso coincido con lo que decía Pablo. De alguna manera estamos tan mal en todo lo otro todavía, queremos ir mejorando, que de alguna manera sobrevaloramos lo otro. Cuando estemos mejor, y yo estoy y apuesto que así sea, en términos de inflación, crédito, impuestos,
normas laborales, etcétera, probablemente nos ocupemos de todas estas cosas porque son importantes, pero claramente desde otro lugar, ¿no? Porque vamos a haber mejorado mucho nuestra competitividad, nuestra producción, nuestras exportaciones, etc. Ahora, está bien, está claro, me parece interesante fijar ese debate. Están los fundamentals de la economía, de la macroeconomía, como punto de partida para cualquier política más orientada a la población. Pero perdón, sí. Lo que quería hacer una referencia también es que hoy en el mundo, y cada vez más, hablando de lo que pasa en el mundo, las políticas de desarrollo tienen un anclaje local. Es decir, el desarrollo local hoy es quizá más importante que lo que era en la época de mi abuelo, el concepto de desarrollo. Por eso digo, hoy las regiones, las localidades, lo que esperan de lo macro es eso que te planteaba, y se ocupan en consecuencia de lo local, como hizo la Ciudad de Buenos Aires cuando Horacio estaba... Está claro eso, pero lo macro también tiene distintas necesidades según las provincias. Me pregunto si el tipo de cambio que necesita cada región o cada provincia es el mismo, o de cada sector es el mismo que se da en términos nacionales. Es una pregunta para Guillermo Acosta. ¿Qué gana de contestar eso? Obviamente que va a tener que ver con el mix, digo, de producción y de oferta que tiene cada una de las regiones, pero quería continuar un poco con esto, ¿no? De los territorios y de políticas que son blandas y baratas, ahora que hablamos siempre del gasto público, ¿no? Y que tienen que ver con eliminar fallas de coordinación, eliminar asimetrías de información. Digo, ahí los gobiernos locales y los gobiernos regionales pueden hacer mucho. En Córdoba, por ejemplo, el gobierno provincial tenía mucha información que le está compartiendo con los municipios. Digo, ¿qué es cada municipio? ¿Cuánto empleo tienen? ¿En qué sector lo tienen? ¿Cuántas empresas son exportadoras? Bueno, esa información los municipios no la tenían, y de a poco, con una política que se llama diálogos productivos, en donde a buena parte de nuestros 427 municipios y comunas los estamos integrando, y si alguien no escuchó bien, efectivamente tenemos 427 municipios y comunas en Córdoba, los estamos integrando a esta discusión, ¿no? Donde la provincia nos muestra que son para nosotros incluso hasta datos impositivos, digo, lo que se recauda y ese tipo de cuestiones, y invitamos a los municipios a que piensen más allá de lo obvio, ¿no? Con temas de infraestructura. Estás en la sierra, bueno, no necesariamente puedes hacer turismo. Guillermo, pero a cada uno de esos sectores, ¿les conviene a todos el mismo tipo de cambio? No, por supuesto que no, pero además no hay una cuestión solo de tipo de cambio. Después también tenés un tema de estructura. También tenés un tema de estructura de costo. Digo, obviamente que el tipo de cambio, de acuerdo a tu estructura y al sector en donde estás, te hace un sentido u otro. Coincido un poco con lo que estaban diciendo, esta cuestión de estabilidad macro, hay que encontrar los sectores. En Córdoba, por ejemplo, cuando el tipo de cambio era realmente poco competitivo, desde Pro Córdoba se diseñó un programa de buscar negocios dentro de la Argentina. Y de allá, hace 10 años, el actual gobernador, ya lo nombré 2 veces, me falta una más, el actual gobernador era ministro de Producción, y de hecho los diarios lo dibujaron, lo caricaturizaron con un turbante. De allá viene el clúster de petróleo, gas y minería, que tiene 10 años, que arrancó con un grupo muy chiquitito de empresas metalúrgicas y hoy es de diversos sectores. Y el tipo de cambio no te convenía, pero como los compradores de las empresas de petróleo, gas y minería veían que el producto de Córdoba era bueno y el productor cumplían, en las reuniones internas de ellos latinoamericanas empezaban a hablar de Córdoba como proveedora, y así empezábamos a exportar. Porque el comprador mendocino le decía, no voy a decir los nombres de las empresas para no hacer propaganda, pero le decía al comprador colombiano que estaba comprando el producto en Córdoba. Y terminamos exportando. Y terminamos exportando a Europa por una petrolera francesa. Contra todas las variables eran inconvenientes. El insumo difundido nuestro era caro, el tipo de cambio iba en contra, en términos relativos la mano de obra era cara, pero el producto era bueno. Y por esta política de coordinación que impulsaba el gobierno regional, aún así se podía colocar un producto en el exterior. Si una mala macro está compensada por buenas políticas productivas a veces. Bueno, ese es el resumen que hizo usted. ¿No hay algo de eso? Bueno, digo, lo que digo es siempre hay siempre espacio para hacer política de desarrollo productivo, ¿no? Hay que encontrar ahí qué es lo que faltaba. Y en este caso era un tema de asimetría de información y había que desarrollar una política de coordinación, ¿no? Bien.
Horacio, tu gestión ha sido conocida en la ciudad por el Excel, la idea de una gestión casi tecnocrática en el sentido de poner objetivos muy mensurables, parámetros, protocolos para alcanzarlos, etc. En términos de exportación, ¿cuál es el objetivo que debería cumplir la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué aumento de porcentaje de peso del PBI en lo exportado en la Argentina tendría que tener la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo ha sido ese recorrido? Mira, la ciudad de Buenos Aires no es una isla, es parte de un entramado productivo donde por ahí el producto final sale de acá, sale del otro lado. Yo lo miraría más como país. Yo creo que la Argentina debiera ponerse como objetivo duplicar sus exportaciones en 2 mandatos de gobierno. Como te dije, hoy somos la mitad de Chile, ¿no es cierto? En eso Buenos Aires, por supuesto, colabora, las industrias tecnológicas, el turismo, que es otra forma de exportación. Nosotros habíamos llegado en el 19 al récord histórico de turistas extranjeros, pero hay que entender que somos la capital de todos los argentinos. Entonces, el objetivo es nacional. Es un número bien concreto. Argentina debiera duplicar sus exportaciones en 2 mandatos de gobierno y aumentar el porcentaje de exportaciones diferenciadas, por llamarlas, o de alto nivel de valor agregado, que genera salarios más altos. Debiéramos llevarlo del 25 al 40, 50 también en el mismo horizonte. Ahora, eso, en mi opinión, requiere algo más que la estabilidad. Yo creo que la estabilidad es un enorme bien público, pero no alcanza. Cuando hablamos de política productiva no es a la vieja usanza, no es política de sustitución de importaciones o subsidios a lo bruto. O sea, es mucho más sofisticado. O sea, cuando le preguntamos, como decía Rogelio, al productor, ¿qué más? Y para un productor de productos de valor agregado, para un productor, pongámosle nombre y apellido, de algún aceite de oliva sofisticado de La Rioja, para poder venderlo en grandes mercados como la India o Vietnam, el Estado lo acompaña, porque para poder conocer cuáles son los estándares, cuáles son las regulaciones bromatológicas en esos mercados, ahí necesitas un Estado. Para muchas obras de infraestructura, para que puedan llegar en una ruta en buenas condiciones, hay obras de infraestructura que solamente las hace el Estado. Cuando hablamos hoy de exportar tecnología y le preguntas a las empresas, ¿cuál es el problema? ¿Qué te dicen? Mano de obra calificada. Y ahí también hay un rol del Estado en calificar la mano de obra para poder exportar esos productos. Cuando querés aumentar la productividad hoy del 70% de nuestras exportaciones, que es el agro, ¿qué se necesita? Más tecnología. Tecnología de semillas, tecnología de fertilizantes, tecnología. Y esa investigación también la hace el Estado en todo el mundo. Entonces, hoy todo el mundo entero está yendo en la dirección de políticas productivas, industriales, pero sofisticadas, adaptadas a la nueva realidad del mundo. Todos lo hacen. Entonces, eso es lo que la Argentina necesita. El bien público y la estabilidad es un logro enorme. En mi opinión, no alcanza. Bien. Rogelio, creo que te tenés que ir. ¿Te podés? Bueno, Pablo, voy a vos porque se está expandiendo esta idea de qué es una política productiva. Planteaste la estabilidad macro, la integración con el mundo, las desregulaciones. Horacio planteaba infraestructura, capital humano, investigación en las universidades. ¿Esos son temas que se conversan desde Nación en la Secretaría de Coordinación de la Producción? Tener capital humano adecuado es, a mi modo de ver, que haga bien el trabajo el secretario de Educación, que pase la currícula, que empiecen a andar mejor enseñando como tienen que enseñar. Y en general la gran mayoría de todo lo que nombrás es el metro cuadrado. El impuesto lo paga A o lo paga B. Te doy un ejemplo. El ingreso al puerto de cereales en Rosario. Es público, es privado, va a ser público-privado, pero al final del día el usufructo va a ser de 4 o 5 empresas. Entonces, al final del día la pregunta es ¿quién lo paga y para qué? ¿Cuánto vale? Te doy un ejemplo. El INTI o el INTA. Si han hecho algún tipo de investigación, ¿cuánto vale? ¿Vale 500 millones de dólares al año? Y si yo le pregunto al productor, tal vez prefiere bajar la X retención. No me es claro que nosotros los economistas tenemos la tendencia a intentar atravesar todo por una diagonal y decimos todo esto se explica así. Y en la práctica, en general vos te encontrás con que, en el INTI la mitad trabajaba, más o menos la mitad trabajaba, la otra no, hasta había un contenedor que vendía falopa. Es un poco más, cuando vas a la práctica,
vos te haces la pregunta, ¿esto vale 50 millones de dólares? ¿Sí o no? Y bueno, hay casos que yo creo que no, hay casos que yo creo que sí. Entonces, ¿y cómo se resuelve? Capital humano, bueno, no sé, que el secretario de Educación se encargue de darle, o la currícula de la UBA se encargará de hacerlo, o se verá. Pero no tiene por qué estar todo atravesado por una diagonal que sea el gran plan de desarrollo productivo de los X. Me parece que cuando yo hablo con los productores de todo el país, todos tienen mi WhatsApp y cada cosa concretita que tienen se resuelve, sale el camión. Tan sencillo como eso. No vemos tanta necesidad de atravesar todo por una diagonal. Yo creo que la gran mayoría de la política del día a día de la gente se resuelve en el metro cuadrado, no en lo nacional. En el metro cuadrado es simplificando la habilitación, simplificando el cobro de impuestos, haciendo más sencillo esto, que no te disparen en las esquinas, se resuelve en el metro cuadrado. Entonces yo creo que tenemos la necesidad de atravesar todo por algo, decir, se aplica así. Pero Pablo, no hay dudas de que hay una política decidida, productiva, de matriz productiva, impulsada desde la nación, que tiene que ver, por ejemplo, con el petróleo y la minería a partir del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Eso es decir, no todo está atravesado por una diagonal, pero a veces está atravesado por una diagonal. Sí, ¿sabés lo que te contestan? Hice también la pregunta porque hay muchas que no entran. Entonces, bueno, la que no entra, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que te contestan? La estabilidad de 30 años. Calcado. La estabilidad de 30 años. Todas, ¿eh? Vuelvo a Maximiliano. Estamos hablando de sector productivo como si fuera uniforme, pero es disímil, ¿no? Hay 94% de las empresas en Argentina son pymes, le dan el 64% del empleo asalariado está en esas pymes, tienen la mitad del empleo informal, de los trabajadores, de los 7 millones de trabajadores informales que hay, la mitad están las pymes y además están las micropymes, todavía más informal y más precario todo eso. Entonces, ¿cómo piensa una política productiva esa realidad tan dispersa de cara a la idea del desarrollo exportador que puede transformar realmente la Argentina? Ah, qué difícil. Por supuesto. No te alcancé Lo de ustedes es difícil. No, bueno. Creo que hay debates que hay que dar a la República Argentina y debates que los tenemos que dar en un momento complejo, pero tal vez es el momento de poder darlos en función de que se han corregido algunas variables de la macroeconomía. Y tenemos que estar dispuestos a darlos también con honestidad política y honestidad intelectual, porque la Argentina realmente lo necesita. Hoy por hoy viene un debate de modernización laboral que pretende principalmente integrar también, por lo menos desde nuestro lugar. Nosotros queremos verlo con una mirada pyme, pero fundamentalmente integrar una gran parte de las personas que están fuera del mercado y están trabajando, que puedan ingresar al mercado. Pero eso no lo puede hacer sobre el costo que tiene una empresa o una industria en mi provincia o en cualquier parte de la República Argentina. Y tenemos también que diferenciar la capacidad productiva y el costo productivo que tiene cada una de las regiones para poder, desde esa diferenciación, tener una política de mayor equidad y de mayor igualdad que nos permita lograr el desarrollo que necesitamos en este momento. Y tenemos que discutir también el sistema impositivo, lo decía Rogelio. ¿Cuáles son los impuestos que empezamos nosotros a pensar que tenemos que bajar y en función de qué variables macroeconómicas o económicas lo hacemos? Porque si no, también el Estado se puede derrumbar y se puede caer. Porque hoy también los estados provinciales nos hemos hecho cargo de muchas cosas que hace 2 años atrás no nos hacíamos cargo. Si hoy no tenemos un conflicto social en la República Argentina, no solo es por la estabilidad macroeconómica, sino es porque nosotros estamos volcando recursos y mucho más recursos de lo que se volcaban hace 2 años atrás, en políticas educativas, en políticas de transporte, en políticas alimentarias, en políticas de seguridad pública, en políticas sanitarias.
se han cortado muchas partidas de las cuales nos terminamos haciendo cargo nosotros. Entonces, hay un debate profundo que la Argentina tiene que dar, que es hacia dónde vamos y desde qué lugar, a qué lugar queremos llegar. Y ahí voy a la respuesta de tu pregunta. Creo que ese debate nos tiene que ubicar a todos nosotros en una Argentina mucho, pero mucho más competitiva, en donde podamos debatir con mucha franqueza los temas que tenemos hoy como agenda pública en nuestro país. Pero el desafío que tenemos en este momento es siempre producir más y ser más competitivos. Y ahí creo que el principal desafío lo tiene el Estado. Porque el sector privado de nuestro país, más allá de los recursos que tiene Argentina, se la ha logrado ingeniar y ha logrado sobrevivir a diferentes crisis. Lo decía Pablo, pero también lo marcaba Rogelio y lo marcaba Horacio. El sector privado se ha adaptado a las diferentes políticas macroeconómicas y económicas que ha llevado adelante la República Argentina. Es hora que el Estado pueda acompañar, pero con una política de Estado con estabilidad a largo plazo, que le dé perspectiva, pero fundamentalmente que tenga reglas claras que nos permitan a nosotros producir mejor. Rogelio, hace poco hablaba con Piero Ghezzi, economista peruano, exministro de la Producción de Perú, que planteaba que Perú es uno de los países de la región que más mejoró en términos educativos desde el año 2000 hasta ahora. Es decir, la curva de mejora en las pruebas PISA es empinada hacia arriba. La Argentina cayó de forma empinada, Perú es el país que más mejoró. No lidera Chile, pero Perú superó a la Argentina. Argentina está en el puesto 8, si mal no recuerdo, y Perú en el puesto 4. Y mi planteo era por qué si Perú tiene ese crecimiento educativo, esa mejora educativa de esa escala, tiene una informalidad del 70-72%. La bajó en los últimos años del 80 al 72%. La bajó, pero está a ese nivel. Y planteaba que es porque la microempresa y la pequeña empresa peruana estanca al recurso humano. Salen mejor educados de la escuela secundaria, inclusive de la universidad, pero se estancan en empresas con poca competitividad. ¿Hay un riesgo de que eso esté pasando en la Argentina? Bueno, puede ser. Lo que pasa es que hoy la mitad de los argentinos están en el mercado informal. Digo, son preguntas difíciles por el contrafáctico, ¿no? ¿Por qué es que tenemos ese mercado informal? ¿Es por esto o por las normas laborales? Digo, entonces, lo mismo pasa con la política de desarrollo. Digo, cuando estás en el quinto subsuelo, plantear una política sofisticada de desarrollo, a mí me encanta, es lo mío. Pero digo, tenemos que salir del quinto subsuelo primero. Y me parece que ahí están las discusiones de este tipo. En Perú, entre otras cosas, o lo de Perú quizá está vinculado con que hace, no sé, más de 20 años el mismo equipo económico maneja el Banco Central, qué sé yo. Y tienen una estabilidad que nosotros envidiamos. Pero en el quinto subsuelo está gente de la informalidad y con poco capital cultural, cognitivo, para reconvertirse y pertenecer a empresas competitivas que exporten, etc. En ese quinto subsuelo, ¿cómo interviene una política de desarrollo y de desarrollo productivo? Bueno, simplificando, digo, desregulando también ahí, digo, ¿Eso haciendo llega a la gente haciendo que directamente? vos formes parte del mercado formal de la manera más sencilla, menos costosa posible, porque está bueno darle esos derechos también a todos los trabajadores, pero eso tiene que ser posible, digo, no tiene que ser un sueño irrealizable. Y me parece que el Estado ahí también tiene esa obligación. Pero ¿Hay políticas de entrenamiento laboral que sean parte de esas políticas productivas? Por supuesto, y es muy importante, digo, esto que estamos haciendo en Entre Ríos a ver, pero de nuevo en el quinto subsuelo yo estoy trabajando en la economía del conocimiento, en la inteligencia artificial, pero tengo que tener un plan de alfabetización para los alumnos de primero o tercer grado porque no saben leer ni escribir. Entonces, está bien eso, pero de nuevo, estamos en el quinto subsuelo y la educación es responsabilidad de los gobernadores. Yo me hago cargo de eso, por más que me saquen recursos, etcétera, sigue siendo mi responsabilidad. Yo me hago cargo. Tengo un plan de alfabetización básico para primero y tercer grado, de primero a tercer grado. Después tengo un plan para que los del secundario no abandonen, porque después de los 15 años, por diversos motivos,
la mitad abandona. Y después tengo un plan para mejorar las escuelas técnicas de la provincia. Pero de nuevo, son procesos lentos y en este caso el de la educación, prioritariamente responsabilidad de los gobiernos locales que yo asumo. La infraestructura es una responsabilidad combinada y por supuesto que es clave la infraestructura. Es una restricción al desarrollo total y necesitamos en Entre Ríos las rutas nacionales. Ahora por suerte concesionamos la 14, pero yo también tengo la obligación después de décadas de desidia de poner transitables todas las rutas provinciales, los caminos de la producción. Hay lugares donde podés convocar al sector privado para que te lo financie y claramente otros lugares donde en ningún lugar del mundo los privados financian determinada obra pública, pero eso es una discusión que no vale la pena ni siquiera darla y gastar demasiado en eso. Claramente el Estado tiene una responsabilidad en el tema educativo obvia, en mejorar la competitividad también de ese mercado informal, pero, insisto, también lo más importante es generar condiciones para que se desaliente el mercado informal y se aliente al mercado formal. Es como el tema del tipo de cambio, digo. Acá está Beni, que me cohíbe un poco para hablar como profesor mío acá en esta casa, pero digamos, hay una cosa que se llama competitividad-precio y otra competitividad sistémica. Nosotros hemos volcado toda nuestra energía y el sesgo a la competitividad-precio porque nunca nos hemos ocupado verdaderamente en generar competitividad sistémica en la Argentina. Entonces, hasta que no lo hagamos, y siempre vamos a venerar un tipo de cambio competitivo que de alguna manera oculta en algún lugar la falta de competitividad sistémica que está vinculado con todo lo que se habló acá, desde la educación, pasando por la apertura de mercados, a la infraestructura, al crédito, a la estabilidad. Ahora, si tuviéramos todo eso resuelto, yo estoy convencido que nadie hablaría del tipo de cambio en la Argentina. Como no resolvemos nada de eso, lo estamos empezando a resolver de a poquito, todavía todos los días nos fijamos cuánto está el dólar. Claro, el tipo de cambio como atajo, ¿no? Guillermo, 12% dijiste que pensaban las importaciones cordobesas en el Producto Bruto. Si pensás en lo deseable, ¿es poco para una provincia como Córdoba? Y si la respuesta es sí, ¿cuánto traba la competitividad cordobesa de sus sectores agroindustriales la aversión al riesgo y a la competitividad de parte del empresariado? A ver, sí, pesamos el 12% de las exportaciones nacionales. Ahora, si llevamos ese 12% de exportaciones en valor sobre el Producto Bruto Geográfico de la provincia, estamos alrededor del 20%, o sea, es un porcentaje de apertura sumamente importante. Y ahí no estamos considerando la exportación de servicios, que siempre es más difícil tener el acceso a la información. Digo, hablamos de agro, MOA y MOI, ¿no? En el caso nuestro, que no tenemos petróleo y gas, con lo cual diría que tenemos un coeficiente importante. Por supuesto que siempre es mejor mejorarlo. Si pudiera soñar, ¿cuál sería ese coeficiente? Ay, bueno, tendríamos que ser un tigre asiático. Están siendo difíciles las preguntas, Luciana, pero vamos. Imagínate que querríamos ser, claro, un tigre asiático mediterráneo seríamos nosotros, porque estamos ahí. Bien, me gustó esa imagen. Estamos ahí en el medio, claro. Ahí tendríamos que ser alguno de los es una buena imagen nuestros. Pero ¿podría ser eso? Por supuesto, hay que trabajarlo. Nosotros hay dos cosas. Vos podés promocionar tus productos, lo que ya tenés. Y algo que está trabajando Córdoba es cómo atraes inversiones que produzcan su producto. Entonces, por ejemplo, hay una empresa árabe que produce su alfalfa con tecnología de punta. En el proceso nos genera 200 empleos de manera directa y otros 800 indirectos en toda la cadena. Le provee al agro, por ejemplo, porque tienen unos tractores que son muy modernos, ellos in-house los capacitan, pero bueno, están en una zona de tras las sierras y obviamente que a quien maneja el tractor, por un tema de salarios relativos, le conviene moverse más hacia la pampa húmeda, ¿no? Entonces, además tienen toda una tarea de formación que realizan ellos. Entonces, desde el gobierno nos preguntamos cuántas empresas más como estas puede haber, ¿no? Y salimos a buscarlas. En el salimos a buscarlas nos encontramos con un montón de preguntas que nos hacen los potenciales inversores. Y eso te trae de nuevo a la política pública, te trae de nuevo a la política de desarrollo productivo y que gran parte tiene que ver con coordinación y con generar datos.
Entonces un extranjero dice, bueno, yo quiero ir también detrás de estos árabes que invirtieron. ¿Puedo comprar tierra en la provincia de Córdoba? Y una pregunta, ¿se puede comprar tierra un extranjero? Bueno, la respuesta es sí. Bueno, ¿cuánta puede comprar? Bueno, hay ratios. Entonces empezamos a ver cómo son los ratios. Los ratios hay que cumplirlos por provincia, no se cumplen por departamentos. Entonces hay un porcentaje de la tierra que alguien puede invertir, pero además es importante la nacionalidad de quien invierte. Bueno, es complejo, ¿no? Pero empezamos a armar toda esa información para ponerla a disposición de potenciales inversores, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión de simplificar, coincido con lo que dijo mucha gente. Hoy Córdoba tiene un modelo en IPJ, acá sería la IGJ, para ustedes, para que hablemos de términos comparables. Y entonces, ¿qué hemos hecho? En 4 meses, porque es cierto que nuestra gestión es casi de 2, pero en algún momento nos dimos cuenta que nuestra IPJ no estaba funcionando muy bien, escuchando a los empresarios, haciendo estas mesas, me da la sensación de que esto no nos está funcionando bien. ¿Qué pasa? Y bueno, hicimos la pregunta y esperamos las respuestas. Hubo todo un relanzamiento de esta IPJ y en 4 meses se transformó. Y hoy una reunión de directorio puede tener gente en distintos lugares del mundo y de manera digital se firma un acta, puede convivir la firma hológrafa con la firma digital, coincido. Hay que registrar bienes, nuestros registros de la propiedad tienen que funcionar bien, nuestros catastros tienen que generar información, por el tema de la política de datos y de datos abiertos pasa gran parte de la cuestión que estamos discutiendo acá de competitividad y competitividad sistémica. Se tiene que ir, Rogelio. Gracias, gobernador. Chao, gracias. Bueno, hago la última pregunta a Horacio para cerrar esta ronda y ya quedan los minutos finales donde expondrán cada uno su conclusión. Horacio, vos estás mirando el mapa general del país. No sé si estás pensando en una carrera presidencial, pero no, porque hay mucha mirada general. Y tengo 2 preguntas en ese sentido que quiero que me contestes con muchísima honestidad intelectual. Si evaluás las capacidades del Estado nacional y de los estados provinciales, ¿cuántas capacidades hay para ese país que va a duplicar sus exportaciones con el que vos soñás? Esa es una de las preguntas. La segunda cuestión es, los empresarios, ¿cuán abiertos, cuán capacitados sus empresas, sus organizaciones y ellos mismos están para dar ese salto de competitividad? Me hiciste 3 preguntas, no quiero dejar pasar la primera. Yo ya dije, yo quiero volver a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para que quede claro y no te creo, pero claro, bueno. Pues si no el que calla otorga, ¿viste? Okay. Segunda pregunta, vos preguntás si los estados están capacitados para una política de desarrollo. Mi respuesta es, no importa si están o no, tienen que estar. Porque si no parece que podemos llegar a la conclusión de que como el Estado no está capacitado, entonces no tengamos un plan de desarrollo. Si esa fuera la conclusión, la Argentina no sale adelante. Entonces hay que hacer el esfuerzo para construir el Estado necesario para implementar políticas de desarrollo que todos los países en el mundo hoy impulsan. Pensemos que si queremos duplicar las exportaciones, competimos con otros. Y si los otros lo hacen, nosotros tenemos que hacerlo también. Yo sé que es complicado, trabajoso, y viendo la historia del gobierno nacional en las últimas décadas, vos decís, parece difícil hacerlo funcionar. Parece difícil que en el INTI, como decía él, no haya un 50%, no sé cuánto dijimos que no trabajan o lo que sea. Bueno, hay que hacerlo funcionar. O sea, no nos puede llevar a la conclusión de que porque el Estado hoy no tenga las capacidades, entonces cerrémoslo. Porque perdemos la discusión con el mundo entero. Entonces, una de las condiciones, para mí hay 2, una de las condiciones para una política de desarrollo es construir un Estado que funcione. Y déjame la autorreferencia de pensar que en la Ciudad de Buenos Aires, después de mucho esfuerzo, lo logramos. Y la segunda condición es la estabilidad en el tiempo. De nada nos sirve tener un plan de desarrollo que cada 4 años vamos de un lado al otro. Entonces ahí es donde yo sigo creyendo, a pesar de que la gente no me votó, habiendo dicho esto, es que la Argentina necesita un acuerdo político amplio. Hay un atisbo ahora del gobierno nacional. Bueno, ojalá que se construya, porque la única manera de sostener en el tiempo un plan de desarrollo es
a partir de un acuerdo inicial amplio, como hicieron todos los países del mundo que lo impulsaron. ¿Y el empresariado? Y el empresariado yo creo que se adapta. Yo creo que, lo decía Maxi también antes, se ha adaptado a cada cosa en la Argentina, ¿no es cierto? Se ha bancado todas y seguimos teniendo un empresariado que mal hay algunos que exportan, otros que producen, que yo creo que no solo se va a adaptar, sino que va a acompañar el proceso. Yo creo que hoy hay un desafío más grande del lado de tu pregunta anterior, de la construcción de capacidades del Estado, donde es imprescindible, es condición sine qua non. Pablo, te debía la última pregunta en relación a esto que plantea Horacio, de un Estado que no cierre todo, sino que mejore lo que no funciona. ¿Qué pensás? Yo creo que no lo van a ver ni mis hijos y yo soy más práctico. Entonces, a mí nadie, cuando voy por la infinidad de provincias, por los 24, nadie me pide nada por el estilo. Eso es una realidad. Entonces, a mí me piden el día a día, la practicidad total. Cuando me voy un poco más, me piden que le abra un mercado. Si voy un poco más, me piden que le simplifique la aduana. Pero yo no entiendo por qué, de vuelta, sin ánimo, yo vivía del otro lado y vivía también de hacer este tipo de cosas. Tenemos el sesgo de pensar que el Estado en algún momento lo puede hacer bien. Yo creo que por definición es muy poco probable o muy costoso, y el mix entre los dos se da. En algún lado encontrás el puntito donde se cumplen las dos condiciones. En Argentina no. Es imposible, no la veo. Y me toca gestionar todo tipo de organismos estatales, algunos que son imprescindibles, como el SENASA, que tenés que hacerlo funcionar porque tenés que hacerlo funcionar. Otro que, pues, dudo. Y yo lo que encuentro de factor común es que la cosa pública, salvo que le estén muy encima y haya estabilidad, en general no lo van a ver ni mis hijos. Entonces, para ser prácticos, yo creo que llega un momento donde el rol del Estado en la política productiva debería ser infinitamente menor de lo que fue y de lo que estamos pensando que debería ser. Hay que dejar las condiciones que yo creo que son la estabilidad, que también la compartimos con todos, integración al mundo, buenos acuerdos comerciales, y el último es una economía regulada. El resto, en general, está en el metro cuadrado de ellos. Es el metro cuadrado. Por ejemplo, el exporta simple en tu aeropuerto, pedido de ellos. O sea, quiero exportar desde el aeropuerto de Rosario porque 6 ya lo tengo trabado. Perfecto. ¿Cuánto tardamos? 2 meses. Bien. Entonces, está más en el día a día. 3, no sé. ¿En los dos? Bien. Bueno, las palabras finales de cada uno como conclusión. No sé quién quiere empezar. ¿Ya dijeron todo? Ahí, Maximiliano. No, yo, por último, yo sí creo que el Estado puede ser eficiente. Sí creo que para eso hay que ponerle mucha cabeza y mucho programa y mucho plan. Lo que ha sucedido durante años es que no hemos pensado políticas públicas y hemos gestionado, o el Estado se ha autogestionado. Yo siento que en 2 años la provincia de Santa Fe tiene un Estado mejor, un Estado más chico, un Estado menos pesado, un Estado que invierte y un Estado que da más respuestas. Puedo puntualizar diferentes áreas. Si querés, no tiene que ver con la producción, pero sí tiene que ver, que es la seguridad pública. Nosotros en la ciudad de Rosario, hace 2 años atrás, habíamos tenido 300 homicidios y el año pasado tuvimos 90. Y este año vamos a andar en parámetros similares. Hace 2 años atrás teníamos 30 móviles, hoy tenemos 300 móviles. Digo, no móviles que compramos, sino móviles cuidando a la gente. Hace 2 años atrás, cuando una persona llamaba, demoraba 19 minutos en llegar al móvil. Ahora demora entre 5 y 7 minutos. Hace 2 años atrás habíamos tenido 145 días de clases. Este año vamos a tener 185 días de clases. Hace 2 años atrás el ausentismo en el sistema educativo en la provincia de Santa Fe era del 32%, ahora está alrededor del 13%. Hace 2 años atrás teníamos 6.000 empleados públicos más de los que tenemos hoy. Hace 2 años atrás no estábamos invirtiendo en todo el desarrollo de infraestructura. Con lo cual, yo sí creo que el Estado puede funcionar, sí creo que el Estado puede ser más eficiente, pero para eso hay que ponerle mucha cabeza,
ponerle el cuerpo, pero fundamentalmente dedicarse con mucha pasión. Y así siento que Argentina sí tiene una oportunidad. Y sí siento que Argentina va a estar mejor. Pero necesita buenos gobiernos y estabilidad de largo plazo. Gracias. Horacio. Yo coincido con Maxi, soy más optimista que Pablo. Yo creo que lo podés ver. No voy a aburrir con números. Creo que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la continuidad de 16 años, 8 primero Mauricio Macri, 8 después yo, fue clave para, creo que el resultado que todo el mundo ve. Elijo 2 números nomás. En el año 19, cuando yo terminé, teníamos la tasa, perdón, en el 19, después vino la pandemia que transgiversa todo, ¿no? Tuvimos la tasa de delito más baja en la historia de la Ciudad de Buenos Aires y tuvimos la tasa de mortalidad infantil más baja en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Y atrás de eso hay infinitos otros datos, ¿no? Yo creo, la discusión no es si el Estado lo puede hacer o no, en mi caso, porque yo creo que es sine qua non. Creo que es condición necesaria para el desarrollo. Si entendemos como desarrollo, porque ahí siempre las discusiones terminan siendo semánticas, ¿no? Si entendemos como desarrollo un proceso de crecimiento económico sostenido en el tiempo, distribuido equitativamente y basado en el aumento de la productividad de la mano de obra. Pues no es desarrollo que encuentres, no sé, un océano de petróleo de un día para el otro, eso no es desarrollo. O sea, desarrollo es cuando hay aumento en la productividad, que es la única manera de generar salarios altos y por lo tanto nivel de vida. Y eso requiere un acompañamiento del Estado porque es lo que hace el mundo entero. O sea, no tratemos de inventar otra cosa. En Estados Unidos invierte 2.5 de su producto en investigación y desarrollo. Argentina este año es 0.15. O sea, no hay manera que compitamos. Para duplicar nuestras exportaciones competimos con otros que lo están haciendo en el mundo entero. Entonces, yo primero soy optimista en que se puede mejorar la capacidad del Estado, que es difícil, pero es imprescindible. Para mí no es discutible si hay que hacerlo o no. Bien. Pablo, ¿querés sumar algo? Yo creo que, dada el dinamismo del sector privado y de cómo evoluciona la inteligencia artificial, etcétera, el Estado siempre lo corre de atrás, por definición. Entonces, al final del día, cuando vos vas a hacer X cosa regular, a decirle, ya se fue, ya pasó. Entonces, por eso mi pesimismo en esto, y también me ha tocado una herencia muy difícil, de heredar tal vez el peor, el Estado, pero yo creo que una cuestión práctica no lo corremos de atrás. Entonces, como hacedor de política, lo vamos a correr siempre de atrás, con la regulación, con lo que quieras. Entonces, creo que la mejor política pública, como dar la política productiva, es tal vez la inexistencia. Rápido, porque hay poco para agregar. También coincido que el Estado puede ser eficiente, hay que animarse a revisar permanentemente los procesos, hackearlos, rediseñarlos. Hay que tener las cuentas en orden. En el caso de Córdoba, de una provincia mediterránea, hay que invertir en infraestructura. Esa inversión en infraestructura la hace el Estado y es clara para la competitividad de nuestros productos. Y bueno, me dedico a eso, con lo cual creo en la política de desarrollo productivo en los territorios, provincia, municipio pueden hacerlo. ¿Cómo nos aseguramos de que lo estamos haciendo bien? Bueno, un poco el modelo Córdoba, integrar el sector privado a las mesas, ¿no? En Córdoba Acelera están en el directorio, en ProCórdoba están en el directorio, se diseña la política de impuesto inmobiliario y rural y la conversamos antes de implementarla con la mesa de enlace y lanzamos una nueva política de promoción industrial y la hablamos con la Unión Industrial de Córdoba. Eso nos da una idea de que estamos yendo de la mano con lo que el sector privado nos está pidiendo, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias a todos, realmente muy interesante. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias.